cuelga en el Facebook para que la gente pueda verla. El tema de hoy, perdonar a los enemigos. La misericordia consiste en el olvido y perdón de las ofensas. Es el complemento de la mansedumbre, porque el que no es misericordioso no puede ser ni manso ni ser pacífico. El olvido de las ofensas es propio del alma elevada, es serena, plena de mansedumbre y caridad. Nos están diciendo que el olvido de las ofensas es propio del alma elevada. Quiere decir que las personas que olvidan las ofensas, que perdonan, son personas nobles, personas elevadas, porque no guardan rencor, no se quedan con resentimiento, saben perdonar, saben entender al prójimo. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. Hay personas que siempre están resentidas, guardando rencores, odios dentro de su corazón, así viven. Entonces, esto denota que todavía son muy imperfectos y que no han trabajado el perdón, que es la caridad también. Siempre ansiosa, susceptible y desbordante de hielo. Desdichado el que dice, jamás perdonaré, porque si no lo condena a los hombres, lo hará Dios. Hemos, en algunos casos, seguramente escuchado personas que nos dicen, yo nunca voy a perdonar a esta persona, nunca. Les ha pasado seguramente. Entonces, es triste, ¿no?, cuando escuchamos a alguien decir eso, porque sabemos que así como nosotros seamos duros con los demás, serán duros con nosotros cuando nos toque llegar a la patria espiritual. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo esperamos ser perdonados? Hay que recapacitar sobre eso. ¿Con qué derecho solicitará perdón de sus propias faltas si él no perdona a los otros? No hay caridad con el corazón dominado por el odio. Entonces nosotros tenemos que aprender que perdonar es lo que nos recomendó el Maestro Jesús por algo. Vamos a ir entendiendo a través de esta charla por qué es importante perdonar. Hay dos maneras de perdonar. La primera es grande, noble, generosa, sin segundas intenciones y evita herir el amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque se encuentre equivocado. ¿Qué queremos decir con esta manera de perdonar? Una de ellas es grande y noble, porque al perdonar no hiere, no lastima la susceptibilidad del otro, aunque el otro sea que esté equivocado y que esté actuando mal. Porque perdona sin límites, perdonarás cada ofensa que te hagan, dijo el Maestro Jesús, enseñando ese olvido de ti mismo que hace al hombre invulnerable contra el ataque, los malos procederes y las injurias. Importante la palabra invulnerable. ¿Qué quiere decir? Que no le afecte. Serás dulce y humilde de corazón, harás lo que Dios quiere de ti. No te perdona Él a menudo. Imaginémonos cuántas veces nosotros nos equivocamos o nos hemos equivocado. Muchísimas. Y obviamente deseamos ser perdonados. Por eso es que acá dice, no te perdona Él a menudo cuando nosotros nos equivocamos. La segunda forma de perdonar se verifica cuando el ofendido o el que cree haber sido ofendido impone al otro condiciones humillantes y le hace sentir el peso del perdón, que irrita en vez de calmar. Vale decir, yo te perdono, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Pero recuérdate que estoy perdonando, estoy siendo bueno contigo. No te debería perdonar, pero te estoy perdonando. Entonces, ¿qué tipo de perdón es ese? Si tiene la mano al ofensor, no lo hace por benevolencia, sino con ostentación, para que todos vean lo generoso que es. Hay personas que quieren que las vean, incluso cuando perdonan, para que las personas piensen, qué
buena es cómo perdona a alguien que lo ha herido. Es imposible la reconciliación porque no es sincera, es para satisfacer el orgullo. En toda contienda, el que se manifiesta más conciliador, el que demuestra más desinterés, más caridad, captará la simpatía de las personas imparciales. Entonces, en toda contienda, en todo problema que se presenta, la persona que perdona es la persona más elevada, con mejor corazón, y es la que practica la caridad. En la práctica del perdón existe algo más que un efecto moral. Hay también un efecto material. La muerte no los libra de los enemigos. ¿Qué entendemos por esto que hay también un efecto material? Cuando nosotros perdonamos al adversario, a la persona que nos ha dañado o que creemos que nos ha dañado, ¿qué sucede? Nos liberamos. Porque mientras no perdonamos, mientras estemos con resentimientos, odios, estamos encadenados a esas personas energéticamente. Al perdonar, nos liberamos, cortamos esa sintonía. Entonces, en realidad, la persona que perdona es la que más bien se hace. Uno dice, ya, lo ayudo, lo perdono para que se sienta bien, pero el que se va a sentir mejor es uno mismo. Físicamente hablando, porque toda esa energía negativa que uno tenía por no perdonar empieza a desvanecerse. Y sabemos que la energía negativa, el no perdón, nos trae enfermedades, los vamos somatizando, esos rencores, y nos van trayendo después enfermedades físicas. Los espíritus, ahora la muerte no nos libera de los enemigos, y esto lo vamos a ir entendiendo a medida que continúe la charla. Si nosotros estamos peleados con una persona que nos ha hecho algo malo, o que le hemos hecho algo malo, esa persona muere, desencarna, parte a la patria espiritual, sin haberse reconciliado, sin habernos perdonado, esa venganza, esa rabia, ese rencor, continúa en la patria espiritual. Y esa persona puede continuar con esos sentimientos negativos de odio, de rabia. Por eso es importante perdonar, aunque nos lastimen, aunque el otro sea el que se equivocó. Es importante porque así nos liberamos de esa persona también, de que siga con su odio hacia nosotros. Porque miren lo que dice acá, los espíritus vengativos nos persiguen con su odio más allá de la tumba, para atormentarnos más fácilmente y perjudicarnos en nuestros intereses o nuestros afectos más preciados. Esto se denomina obsesión de desencarnado a encarnado. Si nosotros nos han hecho daño o hemos hecho daño a un espíritu, a un ser humano poco evolucionado, vale decir, una persona todavía con muchos sentimientos equivocados de odio, de rencor, de venganza, esa persona cuando se va continúa. Y en el mundo espiritual puede seguirnos con su odio, puede, como dice acá, obsesarnos. Esta sería una obsesión de desencarnado a encarnado, y lo peor es que no lo vemos, no nos damos cuenta. ¿Y cómo puede ser esta obsesión? A través de que nosotros nos sintamos deprimidos, nos sintamos de pronto con rabia, con cólera, de la nada. Muchas veces estos son odios de enemigos que hemos tenido incluso en vidas pasadas. Por eso cuando hagamos el Evangelio en el hogar, es recomendable en voz alta pedirles perdón a nuestros enemigos de una vida pasada y de esta vida, visibles e invisibles. Es importante. Dios, ¿por qué permite que estos odios continúen, ¿no?, entre encarnados y desencarnados? Por haber faltado a la indulgencia y la caridad al no perdonar. O sea, ya estamos viendo todas las consecuencias negativas que nos trae el no perdonar. Cuando Jesús nos recomienda que nos reconciliemos cuanto antes con nuestro adversario, no es solo con el propósito de apaciguar discordias durante la existencia actual, sino para evitar que sigan las discordias en vidas futuras.
Hay veces que pasamos varias vidas con estos enemigos y estos odios, no solo acá, también en el mundo espiritual. Entonces Jesús sabía lo que pasaba, Él entendía. Uno de los defectos de la humanidad es ver el mal del otro antes que veamos el mal que esté en nosotros. Y esto nos sucede muy a menudo. Siempre estamos viendo los errores ajenos, pero nosotros no nos vemos, nos creemos perfectos. Ay, no, pero si yo soy buena, yo ayudo, en cambio él, no. Paramos juzgando a los demás. ¿Y por qué? Porque todavía no nos conocemos. Y porque es el orgullo. Somos orgullosos todavía, la mayoría que estamos en la tierra, y no nos damos cuenta. Cuando a nosotros nos afecta mucho, cuando alguien nos trata mal, es porque somos orgullosos. La persona dice, no, yo soy muy sensible. No. La sensibilidad es prima hermana del orgullo. Por eso todo nos afecta. Me miró mal, me dijo eso feo. Ay, no, ¿por qué me tratan así? Esa es la persona orgullosa, que aparentemente se viste con la máscara de la sensible, pobrecita, ¿no? Es el orgullo que hace que el hombre disimule sus defectos, tanto morales como físicos. Ese defecto es contrario a la caridad, porque la verdadera caridad es sencilla y modesta. Imagínense, Jesús, ¿alguna vez se molestó? Pudo ser rígido en momentos que necesitó serlo, pero molestarse porque lo atacaban, lo insultaban y todo lo que le hicieron, no, porque era un espíritu puro. Nosotros todavía tenemos que trabajar el orgullo. La caridad orgullosa es un absurdo. La persona presuntuosa tiene una personalidad de supremacía de sus cualidades. No tiene la abnegación necesaria para resaltar en los demás el bien que podría eclipsarlo. O sea, yo quiero verme bien, mejor que todos, ¿no? Entonces, claro, no voy a decir que Silvia da una mejor charla que yo, porque no, también la mejor. En todo soy la mejor. No nos vemos. Entonces, queremos ser superiores a los otros. Que nos igualen, nos rebaja muchas veces. El orgullo es el padre de muchos vicios, es también la negación de muchas virtudes. Orgullo y egoísmo son los enemigos de la caridad, son los cánceres morales de la humanidad. ¿Por qué creen que, por ejemplo, estos gobernantes que están ahora enfrentándose unos a otros, que lo hacen? Por orgullo. El orgullo y el egoísmo. Y también es padre de muchos vicios, la negación de las virtudes. Por eso Jesús se empeñó en combatirlo como el principal obstáculo del progreso. Él hablaba sobre la humildad. Ser humildes. Jesús sabía que en lo más profundo del alma atribulada, el peor enemigo del hombre es su inferioridad. Nosotros, uno mismo, nuestra inferioridad. Y que ésta solo desaparece a fuerza de trabajo, con la contribución de las lágrimas y la soledad. Entonces, a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, porque en vez de ayudarnos, a nosotros nos dañamos. ¿Pero por qué? Por ser ignorantes, porque no nos damos cuenta todavía. Por eso, la ignorancia es la causa de la mayoría de los males en la tierra, porque no sabemos que la primera víctima del orgullo es uno mismo. Y de todas las imperfecciones, de todos los vicios, la primera víctima somos nosotros. Todos desean una solución urgente para sus desilusiones y sufrimientos morales, sin tener dignidad ante el dolor ni la tolerancia con los demás. Nosotros en realidad, la mayoría deseamos que todos nuestros problemas, los sufrimientos, se superen rápido, se arreglen rápido. Y no entendemos todavía por qué a veces necesitamos el dolor, que es una terapia para madurar, para crecer, para trascender. Y necesitamos ser tolerantes con los demás.
es importante. No, la mayoría no somos tolerantes. Creemos que sí, pero pasa algo y uy, ¿cómo nos ponemos? Irritables, molestos. Ese tipo de agresión se repite todos los días en nuestro día a día. ¿A quién no le pasa que de pronto se molestó, se incomodó, se perturbó, se irritó? Salgo contento de mi casa, pues, pero ya pasó un carro, me cruzó, ya llegué a mi oficina, uy, no, me molesté por esto, por el otro. Todavía nos falta conquistar la serenidad, la calma. Pero eso es un trabajo, es un proceso, ¿no? Cada uno lo tiene que hacer. El autoconocimiento nos ayudará. El competidor envidioso y vengativo se desquita con los débiles y con su fragilidad. Calumnia porque ante las dudas que lo asaltan con respecto a los valores morales que no posee, no cree en los demás. El ladrón cree que todos roban. Si yo soy envidiosa, yo voy a creer que todos son envidiosos igual que yo, porque mis defectos los veo en el otro. La persona agresiva es árida en sus emociones e insensible en las acciones. Acá podemos ver, incluso hasta maltratan animales, se descobran en los que no pueden defenderse y los maltratan porque son agresivas. Todavía la violencia predomina en esta persona. Son espíritus que todavía son muy básicos, más pegados al instinto que al sentimiento. Y en este mundo pululan esos biotipos atormentados, porque estas personas son personas atormentadas, viven atormentadas cada día, no son felices, no tienen paz porque son violentas, formando la región de los desdichados que se hacen desdichados. Imaginémonos cuántos espíritus equivocados están al lado de estas personas agresivas, maltratadoras, que no los podemos ver, que no quiere decir que no estén. Y nosotros queremos tener la compañía de los buenos espíritus. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto lo he puesto porque ya viene el Día de la Madre. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que nos querían decir con honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre es una consecuencia de la ley general de caridad y amor al prójimo, porque no podemos amar al semejante sin amar a nuestros padres. Pero el imperativo honra, que sale acá, incluye un deber adicional para con ellos, el de la piedad filial. A mí me tocó en el programa de radio el sábado pasado hablar de los lazos de familia, sobre toda la parte, cómo nos relacionamos con nuestros padres, nuestras madres, y toqué el tema de la reencarnación, porque a veces nos toca en esta existencia carnal nacer en una familia donde nuestros padres no son como nosotros hubiéramos deseado. Nos pueden haber tocado padres viciosos, padres agresivos, padres intolerantes, y que nos han maltratado en la infancia y nos hemos quedado con muchas heridas, o con madres también que no nos daban amor cuando éramos niños, que nos castigaban por todo, que incluso nos maltrataban físicamente. Pero tenemos que entender, por un lado, que nosotros no sabemos por qué ellos son así. Sería bueno a veces preguntarles cómo fue su infancia. A veces nuestros padres también fueron maltratados y eso fue lo único que conocieron. Y entonces actúan de una forma que es la única que conocen y que a nosotros no nos toca juzgarlos. No nos toca, porque ellos serán juzgados en su momento por Dios. Nos toca tratar de llevarnos con ellos lo mejor posible en esta encarnación. Y yo digo, que mi madre o mi padre se hayan equivocado o que se equivoquen, no quiere decir que yo también me equivoque, porque yo también voy a responder. No es la casualidad la que nos pone esos padres. Recordemos que nacemos en la familia que necesitamos. Quién sabe, en vidas pasadas fuimos malos padres también.
abandonamos a nuestros hijos, los maltratamos, éramos indiferentes. Entonces ahora nos toca recibir lo mismo como hijos. Entonces, si comprendemos esto, que nos lo explica muy claramente la reencarnación, empezamos a cambiar esto, a cortar este eslabón para que estos sentimientos de venganza, de odio se corten. Entonces miremos a nuestros padres con compasión, con caridad, como personas enfermas del alma, como estamos nosotros, ¿no? Y así trataremos de ser menos duros con ellos. Y así nos traten mal, no importa, nosotros tratémoslos bien. Porque eso quiere decir la piedad filial. ¿Y qué es la piedad filial? La obligación incondicional que tenemos ante nuestros padres de cumplir con ellos los deberes impuestos por la ley de caridad y amor del modo más riguroso que demostrado al prójimo en general. A veces, cuando nuestros padres nos han lastimado, nos cuesta perdonarlos. Sin embargo, sí perdonamos a otros amigos. Ah, sí, pero no, a mi papá jamás, porque ese sí que me hizo, o a mi mamá. Y eso está mal, porque el Maestro Jesús nos dice obligación incondicional y ayudarlos en modo más riguroso. Además, ¿quién no les dice que de un padre que fue duro o es duro con nosotros podamos ser un amigo a futuro y en otras vidas? Si ellos nos tratan mal y nosotros les tratamos bien, cuando a ellos les toque partir al mundo espiritual, comprenderán que se equivocaron. Y entonces ellos querrán reparar también el daño que nos hicieron. Y si nosotros desde acá les enviamos oraciones de amor, pensamientos de paz a ellos que nos trataron mal, si ya partieron al mundo espiritual, imagínense qué alma tan noble de la persona que logra hacer eso. Pero esa es la verdadera caridad. Nadie dijo que sea fácil, pero tenemos que trabajar. Entonces, el conocimiento nos hará libres. Porque conocer la doctrina espírita, entender la reencarnación, entender que la casualidad no existe, que nadie vive lo que no debe, nos hará cambiar y querer tener una mejor vida. Porque si hoy perdonamos y tratamos bien a nuestros padres, en la próxima vida nos tratarán bien también a nosotros. ¿Y quién no quiere eso? Todos queremos. Entonces, ayudarlos, puede ser que este viejito sea renegón, que lo trate mal, pero el hijo ahí está, no importa. Lo aguanto, tolero, practico la paciencia, la resignación. Y al final, por más que mi papá no me haya querido mucho, haya sido renegón, al final se dará cuenta que yo me porté bien con él. Y si no se da cuenta acá, se dará cuenta en el mundo espiritual. Y qué bonito, ¿no? Para nosotros, que logremos amistarnos con ellos. Y también con nuestra madre. Ya va a ser el Día de la Madre el domingo. Es importante llamarla, darle nuestro cariño, así no sea fácil y tenga un carácter difícil. Tenemos que ser buenos hijos. Y si no somos orgullosos, no nos va a afectar lo que ellos nos digan o nos hagan. Y la persona que no puede, porque tiene una relación problemática con uno de sus padres, pues que vaya a terapia, que busque también ayuda psicológica. Es importante. Para que después también seamos buenos padres, ¿no? Porque a veces imitamos sin querer, ¿no? Sin darnos cuenta. A veces nuestros padres son ejemplos de lo que no queremos ser. Y a veces de lo que queremos ser. Depende de la vivencia que tiene cada uno. El tiempo es una sucesión infinita de horas. Y como no hay prisa en la evolución, todo se elevará a través de su elección personal. Nosotros decidimos cómo queremos vivir. ¿Queremos vivir atormentados, sufriendo, llenos de rabia, de rencor, sin perdonar? ¿O queremos tener una vida de paz, de tranquilidad, de armonía? Entonces tenemos que escoger el camino de la caridad y del amor. El amor es el único proceso que permite vivir sin sufrir, sin promover futuras aflicciones para uno mismo. Entonces, ¿de quién depende? No de mi mamá, de mi papá, de mí.
y la persona que culpa a todos por sus problemas no asume las responsabilidades, que es lo más fácil. Entonces tenemos que asumir también nuestras responsabilidades. La única solución para encontrar la felicidad es no hacer a los demás lo que no nos gustaría que estos nos hiciesen. Es facilísimo. Cuando una persona me dice o nos dice, ¿qué debo hacer en este caso? Mira cómo se ha portado, ¿cómo te gustaría que sean contigo? Y ahí está la respuesta. Haz por los demás lo que te gustaría que hagan o no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan. Ah, bueno, a mí sí me gustaría que me perdonen. Bueno, entonces usted me perdona. Pues. Más claro el agua y más fácil, ¿no? No hacer a los demás lo que no nos gustaría que estos nos hiciesen y hacer por los demás lo que nos gustaría que ellos nos hagan a nosotros. Jesús, el incomparable terapeuta, definió bien el sentido del amor al explicar su fundamento, esencia de una existencia feliz: amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Solamente el que se ama a sí mismo es capaz de amar al otro. Es indispensable el autoamor, el autorrespeto, la conciencia de dignidad humana a fin de que sus metas sean de superior calidad. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros, a respetarnos. Jesús enseñó el perdón incondicional y constante. Brindó uno de los más hermosos comportamientos causantes de la salud y de la armonía personal. Jesús tenía la armonía al 100%, el equilibrio. Y él se convirtió en el ejemplo del perdón amoroso, sin aprobar el crimen del que era víctima, ni señalando sus verdugos con reproches o censura. Recordemos que Jesús, en el momento de la cruz, ¿qué fue lo último que dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque él sabía que todos los que estaban haciendo daño, ese mal, eso mismo iban a recibir después. Entonces tenía compasión por lo que la gente iba a sufrir. Y era misericordioso. Porque el que hace daño a los demás se está dañando a sí mismo. Y eso lo sabía Jesús y nos lo enseña en el momento que está siendo crucificado. Entonces, el perdón es el medicamento valioso para curar las heridas del alma, instalar áreas de bienestar en la mente y en la emoción. Ahora, perdonar no quiere decir tampoco que vamos a aguantar que nos maltraten, porque hay personas que dicen, yo voy a perdonar todo lo que me hagan. Sí, está bien que perdones, pero si es una persona conflictiva, que siempre te trata mal y te tortura, no necesitas tampoco estar siempre cerca de ella, salvo que sean tus padres. Porque con los padres sí se trata ya de la piedad filial. Perdonar no es ser tontos, es al contrario, ser inteligente. Porque el perdón nos ayuda y nos libera, como dije al comienzo. Entonces, gracias por haber escuchado esta charlita y un feliz Día de la Madre también para todos. Ahora viene la oración central que la va a dar Olguita.